Hola, un saludo a toda la gente bonita que me está siguiendo. Esto es el podcast con poder. Yo soy Johnny Fraustro y vamos a continuar con el estudio 6. Un extraordinario corazón o sin corazón. Estamos viendo este estudio, ya vamos en la parte final. Y vamos a cerrar este estudio que venimos hablando un contexto de dolor total. Dolor total. Y es esta serie. Estamos viendo esta serie. Se llama Venciendo la ira, así es. Venciendo la ira. Entonces voy a retomar un poquito todo el contexto de esta serie. A ver, todos en un momento vamos a pasar por nuestra gran tribulación. Y al pasar por esta gran tribulación es un momento... tenemos que entender que pasamos por pruebas grandes, pero no es lo mismo que llegar a la gran tribulación. De hecho, mucha gente jamás llega a pasar la gran tribulación, es decir, siempre está dando vueltas, va subiendo y tiene un tope y reprueba y otra vez empezar, vez tras vez llegamos al punto donde tenemos que enfrentar un tiempo difícil. Sin embargo, pongan atención porque todas estas pruebas se repiten vez tras vez. Entonces, tenemos una línea. Vamos a imaginar un muro. Ese muro es la victoria. Y de un punto a ese muro está un campo gigante lleno de gigantes, de dolores, de lo peor. Es lo peor. Una vez que entras ahí y sales hacia atrás y no rompiendo el muro, te destroza toda la vida. Todo tu ser queda destrozado. Sin embargo, si tú puedes pasar realmente este muro, prácticamente hay un símbolo de los 3 días que es morir. Es completamente salir como el oro, o sea, entrar al fuego, a la fundición, deshacerte todo lo que eres para construirte hasta quitar toda la escoria y quedar como un metal precioso. Sin embargo, para todos nosotros que hemos dado muchas vueltas y que llegamos a este campo y huimos o reprobamos o nos rendimos, vez tras vez se nos va a volver a regresar, pero con más dolor y más grande la prueba. Un momento tan difícil, esta es la gran tribulación. Sin embargo, el campo se hace más grande hacia atrás, o se hacen 2 campos. Uno va a ser la gran tribulación, la prueba que vamos a enfrentar, y otro es todo aquello que arruinamos al perder el control, al perder la fe, al quedar destrozados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es remendar todo aquello que está está roto o que estuvo roto. De alguna forma regresa a nuestras vidas para poder sanar, curar, arreglar, remendar, confortar, para poder estar preparados para ahora sí entrar al campo. Es decir,
Hay gigantes del pasado o los fantasmas del pasado te van a estar siguiendo. Los fantasmas que crearon derrota. Y antes de volver a pasar otra vez la prueba que habíamos reprobado, pero ahora doble o triple o 7 veces más difícil. Entonces, hay muchas formas que vemos en la Biblia que son tips que al final se basan en pocos principios. Y los principios de los más bonitos los podemos ver en la vida de muchos héroes de la fe, en la vida de Jesús, Hijo de Dios. Y hemos tocado en varios estudios la vida de Job, la vida de José el Soñador, la vida de David o la vida de Daniel, etc. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte de un corazón extraordinario o sin corazón es lo que pasa al entrar en la gran tribulación. Vamos a vivir ahí con un corazón extraordinario y cuando salgamos, ese corazón extraordinario brilla más que nunca o vamos a vivir sin corazón. Entonces, dice el versículo 31 al que nos vamos a enfocar ya para cerrar este estudio 6, dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Saben? Entonces, a todos los que están dando vuelta y vueltas y han resbalado, ahí está el error. Así que el efecto de un corazón extraordinario, porque la ley de Dios está en tu corazón, es esto que estamos viendo o que vamos a ver. Y lo que tenemos que hacer es entregar con el corazón a la palabra de Dios. El entregable lo decides tú. ¿Cuál efecto quieres? ¿Resbalar? ¿O el efecto de jamás resbalar o errar? Entonces, parte 5, el efecto de un corazón extraordinario es un corazón entregado a la palabra de Dios. Entonces el entregable lo decides tú. El efecto, jamás resbalar, jamás errar. Así que cerramos fuerte, bien fuerte, teniendo un corazón extraordinario que ha pasado por el fuego, por el dolor, que el diablo lo quiso destrozar, romper, que el diablo quiso destruir su paz, su carácter, su mentalidad, su pensamiento, todo lo que lo rodea estuvo atacándolo, su carácter, su esencia. Quería matarlo y no solo matarlo, sino destruir todo lo que gira alrededor de... Y está tremendo. En lugar de eso tenemos una historia y una vida y un carácter que brilla a lo grande. El diablo, cuando no puede con su misión, tendremos un resultado de un corazón extraordinario. Este es el efecto de un corazón extraordinario. Y el secreto está que la ley de Dios, o sea, cuando hablas de la ley, hablas de principios que no deben ser quebrantados. Y realmente a veces podemos hacer cositas que rompen la ley. Por ejemplo, pasarse un semáforo o algo. O darle ahí un billetillo al policía para que no nos multe. Cositas que realmente dices, pues, no es lo correcto. Pero realmente no es malo, como quizá robar a alguien necesitado. O quizá el defecto de herir, matar. Así ya cosas más grandes, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos en la ley, en el principio de Dios, buscamos evitar estas pequeñeces, por lo tanto mucho más lo malo, pero hay en la prueba cosas muy dolorosas que los enemigos
se han multiplicado, el diablo ha puesto contra ti, tu misma familia, tus mismos amigos, tus seres amados. Y el efecto de un corazón transformado viene por apartarse de todo mal y entregarse a hacer el bien. Aún en el dolor, aún en la cruz, como Jesús crucificado que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, haciendo el bien y amando, cuando lo habían destrozado y despedazado con esos como látigos con puntas y le habían molido la carne, y dice Isaías que lo desfiguraron. Entonces, La Pasión de Cristo, película del director Mel Gibson, y yo creo que es algo muy, muy parecido a lo que realmente pasó. Y ninguna de las películas que he visto a lo largo de la historia realmente reflejan eso, ese masacre que hicieron a Jesús, Hijo de Dios, aún en la misma cruz, ya para morir. Jamás cambió, porque la ley de su Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalaron. Obviamente nosotros podemos resbalar un poquito, sin embargo, en la prueba, y como ya habíamos dicho, podemos caer o tropezar, pero no igual a lo que nos está diciendo aquí, que dice: por tanto sus pies no resbalarán, que se refiere a que en la prueba no reprobarán. O sea, si la ley de Dios está en tu corazón, si puedes fallar un poco, caer un poquito en el pecado, pero jamás resbalarás para quedarte ahí en el pecado. Es decir, jamás estarás reprobado si la ley de Dios está en tu corazón. Así que hay que entregarse, o sea, apartarse del mal, entregarse al bien, entregarse a la esperanza de tu integridad cuando hace todo bien. Es decir, cuando tus acciones son todas buenas, Dios te ama por eso, pero no te ama porque tus acciones son buenas, sino porque tú estás pasando tiempo con Él para conocerlo. Por lo tanto, Él te transforma y por lo tanto tus acciones son buenas, y por eso Dios te ama, no por tus acciones, sino porque tú tienes una conexión real de amor con Dios. Por tanto, Él no te va a desamparar. ¿Cómo te va a dejar solo cuando hay esa unidad con el Espíritu de Jesús y el Padre? Y además sabemos y entendemos que Él es dueño de la venganza. Él tiene ya toda la venganza y la solución en sus manos, y está entregado a la heredad de su justicia. Es decir, Dios tiene el control. Dios va a hacer la venganza, aunque hay veces que puedes hacer tú por tus propias acciones la venganza, que es lo incorrecto. Realmente tú la entregas en las manos de Dios y dispones tu corazón para recibir la heredad de tu justicia. Recordemos que eso representa tu tierra prometida. Tu tierra prometida es las promesas que Dios tiene para ti, que ha puesto en tu corazón, que son cosas de lo más hermosas y van más allá de lo que tú habías pedido. Así que, por lo tanto y por todo eso, pues vamos a hablar sabiduría, que es lo que estamos estudiando estuvimos estudiando en la parte anterior. Entonces, todo esto es el efecto de un corazón extraordinario que ha sido tocado, trabajado por Dios de tal forma que ha sido confortado, es decir, formado desde desecho hasta un lingote de oro lleno de fe, amor, esperanza, y va a llegar a su mejor momento, y de ahí hacia adelante, creciendo, venciendo.
Pero este corazón en el tiempo de la gran tribulación puede ser deshecho, roto, su carácter convertido en una marioneta del diablo hasta morir. O ser un corazón que brilla, un corazón extraordinario, que hace las grandes proezas porque su fe es de oro y sigue luchando creyendo que Dios hará. Como los grandes héroes de la fe, ellos enfrentaron grandes tribulaciones, que la solución era un milagro y lo alcanzaron. O sea, la solución era imposible. Hey, vamos a salvar esto. Ya está perdido, ya está muerto. Y todavía podemos. Estás diciendo que vas a resucitar lo muerto. Eso es un milagro, solo Dios puede. Exacto. Ellos con fe alcanzaron lo imposible con el efecto de ese corazón extraordinario, esa fe preciosa como el oro, con esperanza, porque su corazón estaba lleno de amor. Entonces, vamos a leer Hebreos 11, 17 al 38, que habla de esta fe y de este corazón. Son corazones extraordinarios. La fe es un resultado, o sea, esa fe es el resultado del corazón extraordinario. No es porque tuvieron fe, tuvieron corazón, no. El amor de Dios los hizo extraordinarios en su corazón y por lo tanto con esa fe pudieron lograr las obras imposibles. Por eso dice 17, vamos a leer Hebreos 11, 17 al 38. Comienzo en el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac para matarlo, porque él tenía la promesa y él sabía que Dios de alguna forma iba a suplir. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, aquí está bien loco, esto es tremendo. Pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él ya estaba muerto, era hombre muerto. Él ya iba a asesinarlo por mandato de Dios. Tremendo dolor que no hubo en el corazón de Abraham, pero él sabía que Dios le había prometido. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, la tierra prometida. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está tremendísimo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías de paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección en los cielos. Otros experimentaron vituperios y azotes
y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Checa el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este es el corazón extraordinario. Así es su efecto y así son los resultados. Victorias en niveles legendarios e imposibles. Así que, ¿cuál es tu efecto? Marioneta del diablo derrotado, en llanto, pobretero, autocompadeciéndote, una cosa frágil y derribada, destruida con carácter deshecho, o un efecto de un corazón extraordinario que está conociendo a Dios cada día, orando y leyendo su palabra, buscándole, y además es necesario estudiar a profundidad la palabra, obviamente, y el Espíritu es quien te revela todo y cada vez ir entregando más a Dios. Así que si quieres bendición, justicia, amor de Dios y de las personas que te rodean, necesitas estar con Dios, orando y leyendo para ser esa persona con el corazón que Él quiere que tengas. Entonces llegues a la tierra prometida, puedas conquistarla y no como le pasó al pueblo judío, que dejaron de creer. Ese fue el peor de los errores, dejar de creer. No habían tenido una relación bien para conocer a Dios, por lo tanto su corazón no era extraordinario y por lo tanto no tenían fe, sino que titubeaban y eran derrotados, que fueron muertos en el desierto, que cuando podían ir por su mejor recompensa tuvieron miedo. Vean lo que dice Números 13, 25 al 33. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación.